Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo, un ósculo santo de parte de su servidor y de los que componemos este ministerio. Desde el altar de Dios, desde el Monte Santo, desde este lugar donde reposa el Espíritu de Dios, les enviamos un cordial saludo, deseando en el Señor que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, honra por los siglos de los siglos. Cada vez es algo hermoso, algo maravilloso, que nosotros podamos, o que me dé la oportunidad Dios de compartirles la palabra que Él dice que les tengo que compartir. Y pues muchas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus deseos, por sus oraciones, porque si no fuera por las oraciones también de ustedes, pues no estuviéramos quizás en este ministerio. Gracias por apoyarnos en oración, gracias por su apoyo económico también, porque estamos edificando este hermoso lugar. El Señor nos dio, ahora sí, como podemos decir, un ultimátum. Nosotros hemos sido perezosos, no hemos estado trabajando como el Señor nos dijo, desde cuándo hubiésemos avanzado. Hoy más que nunca les pedimos su apoyo, tanto mano de obra a la iglesia, al ministerio. Les pedimos que por favor nos apoyen, queremos terminar esto. Esto ya pronto va a estar, se va a quitar lo que está aquí, la palapa, tiene que quedar lo que es la casa del Señor. Y la verdad que fue algo sorprendente para nosotros lo que el Señor me habló y me dijo. No los tengo a ustedes sin reunirse, no es por la pandemia, me dijo, no, es porque ustedes no han edificado mi casa. Y no vas a hacer servicios hasta que esté edificada mi casa. Y eso se ha hecho una prioridad ahora en nosotros. Y aquí estamos poniendo nuestro granito de arena en esfuerzo y también en economía, lo que se pueda, porque vamos a terminarla, vamos a por lo pronto hacer esto, porque el Señor, hay muchas cosas que el Señor me dijo que quizás por el tiempo no se los puedo comentar, pero ya una vez que nos reunamos, todo lo que el Señor ha dicho, todo lo van a saber, y de verdad es un gozo, una bendición el estar aquí. Y hoy voy a compartir un mensaje. Yo le decía, Señor, dime que voy a compartirle al pueblo y a aquellos que nos escuchan. Y el Señor me dio este mensaje, el Espíritu Santo de Dios me dijo, dile a mi pueblo, instrumentos de guerra me son ustedes. Ese es el título del mensaje, por si ustedes de los que anotan. ¿Qué es un instrumento un instrumento? ¿Qué es un instrumento? O sea, esta palabra es una definición de lo que Dios, para lo que Dios nos salvó y nos llamó. Entonces dice, instrumento de guerra me son ustedes. Un instrumento de guerra es algo que es útil para cumplir un propósito, para realizar una obra, una acción. Y eso precisamente es lo que Dios dice, ¿sí? Y esto quiere decir que hay o sea, cuando dice instrumentos de guerra, Dios le está diciendo a usted y a mí, ustedes, no sé si usted ha leído la escritura en el Salmo 127, cuando dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. O sea, ¿quién le da dirección a los hijos? El Padre. Y en lo espiritual es lo mismo. Dios es el mejor Padre que puede existir, y Él le da sentido a nuestra vida, le da dirección. Por eso es que dice que así somos nosotros, instrumentos de guerra. Una saeta es un instrumento de guerra. Entonces usted y yo somos saetas en las manos de Dios, y Él quiere darnos dirección, pero muchas veces una saeta que no está en las manos, no está en la aljaba del guerrero, o no está en la posición correcta, no sirve de nada. Es una saeta, pero no cumple su propósito. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el Señor le dice a usted y a mí, instrumentos de guerra me son, instrumentos de guerra.
hay un enemigo a vencer desde que Dios, desde que vemos la Biblia, abrimos las páginas de la Biblia, vemos un enemigo que se opone, que está siempre en contra de Dios. Aquí, pues usted sabe, la Escritura, si la ha leído, nos habla la Biblia de lo que hace este enemigo, ¿no? Entonces hay una guerra está entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Eso es lo que tenemos que entender. Existe el reino de Dios y existe el reino de las tinieblas, no hay de otra. Y el reino de las tinieblas siempre está en oposición al reino de Dios. Y como si usted es parte del reino de Dios, entonces el reino de las tinieblas va a estarle hostigando, porque es una guerra, la guerra es continua, no tiene descanso. El enemigo, la misma Biblia, vamos a ver en un momento más cómo actúa. Es decir, que las tinieblas en la tierra pertenecen a uno de estos dos reinos, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, nos enseña que existen dos familias en la tierra, por lo tanto son dos reinos, ¿sí? Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? Entiéndalo bien, hay dos reinos, por lo tanto hay dos familias, dos tipos de personas que actúan como son, como del reino que son, así actúan, así hablan, así trabajan. Todo aquel que no hace justicia, ahí está la definición, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De quién es esta persona? Es del reino de las tinieblas, ¿sí? Y no precisamente carga una capucha negra, unos ojos rojos, no. Es una persona normal como usted y como yo, solo que actúa y trabaja para el reino de las tinieblas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la justicia y el amor son la clave para el reino de Dios, y estos son dos reinos que tenemos que entender. Ahora, es muy evidente que la Escritura nos dice que nosotros debemos entender, ¿sí? Escuche bien, dice primera de Juan 5:19, ¿sí? Que todas las personas están bajo el gobierno de las tinieblas. Esto es importantísimo que usted lo entienda. Y hay que rescatarlos en el nombre de Jesús, ¿sí? Para que vengan a la luz. Esas personas viven en el mundo natural como nosotros también. Por eso debemos de entender cuando Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. También en 1 Juan dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos escuchara. Pero como no somos del mundo, ellos nos aborrecen. Entonces, aquí hay una guerra. Esa es una guerra. Esa es la influencia de la guerra que afecta la relación entre las personas. ¿Por qué? Porque somos de reinos diferentes. La Biblia dice en 1 Juan 5:19: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está, ¿qué dice? Bajo el maligno. Bajo el maligno. O sea, ¿quién tiene el dominio sobre las personas que no están en el reino de Dios? Satanás, ¿sí? Ese ser maligno tiene bajo control a las personas, ¿sí? Y usted dice: es que él no es asesino. No importa, no necesariamente tiene que ser un asesino, un sicario, una persona X, no. Simplemente con el hecho de no estar en el reino de Dios, eso le pertenece a Satanás, le pertenece al diablo. Por eso dice: sabemos que somos de Dios. En los que somos de Dios hay una diferencia. Y el mundo entero. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces debemos entender que hay dos reinos, hay dos familias, por lo tanto hay una guerra continua. Y muchas veces, la mayoría de las veces, el enemigo ya no hace ni guerra. Solamente va, destruye los hogares de los hijos de Dios, y no hay nadie que haga guerra. No estamos viviendo en guerra. O sea, pensamos que es paz todo el tiempo, ¿sí? Y mucha gente te dice: ni menciones al diablo, porque no, este no tiene nada que hacer. ¿Cómo que no? Él está aquí porque quiere destruir el reino. De hecho, desde el principio lo podemos ver, pero nosotros tenemos que entender que la gente que no tiene a Cristo, que no es de Dios, está en tinieblas. Aunque sea una persona letrada, intelectual, y le llamen sabio en la tierra, la Escritura dice que son personas que están en ignorancia, porque ignoran el reino de Dios. Hay personas que entre más letradas, más ignorantes son con todo respeto lo digo, porque así lo dice la Biblia, así lo dice la Sagrada Escritura, ¿sí? No es cuál es tu profesión, cuánto hayas estudiado, no, aquí hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas.
Y la persona que está en el reino de las tinieblas, por letrada que sea, por intelectual que sea, por profesionista que sea, por sabio que se le considere, está en el reino de las tinieblas, ¿sí? Y por lo tanto está bajo la influencia del diablo. O sea, hay dos seres que tienen el control de las personas. Uno es Jesucristo, o el Espíritu Santo, que guía a los hijos de Dios, y el maligno, que guía a los que no están en el reino de Dios. Escuche bien, el reino de Dios no es que una persona vaya a la iglesia y está en el reino de Dios, no. No se equivoque. El hecho de que una persona vaya a la iglesia no significa, o que diga que aceptó a Cristo, no significa que ya está en el reino de Dios, ¿sí? Recuerde bien que Jesús hizo una definición de esto cuando dijo: de cierto les digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo mismo de adelantito dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Son dos verbos diferentes, ver y entrar. ¿Qué es ver? Simplemente ser un espectador. Una persona que inclusive nació de nuevo, ahí está viendo solamente, pero no está dentro, está en la puerta nada más, ¿no? Ese no entró. El que entra es el que nace del agua y del Espíritu. O sea, ahorita no voy a hablar de eso, pero quiero que ustedes entiendan. Es una persona, Judas vio el reino de Dios, caminó con el reino de Dios, que es Jesús mismo, y mire dónde está, en el infierno. Porque no es el hecho de ir a una iglesia, no es el hecho de estar, de tener un ministerio, no, es ser guiado por el Espíritu Santo, es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso, lo hermoso. Este lugar, usted, ahorita todavía, usted va a ver más adelante cuando esto quede hecho, porque eso es obediencia a la que le manda Dios, va a ver lo que va a suceder en este lugar. Gentes de muchos lugares, naciones, van a venir a este lugar a ver la gloria de Dios. No van a venir a ver las hermosuras de las playas, el proyecto turístico, no, van a venir a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es lo que le digo, Dios me lo está diciendo y me lo ha dicho. Y por esa razón, con todo mi corazón le digo, nosotros tenemos que entender que nosotros somos instrumentos de guerra porque fuimos enviados por Dios, o fuimos rescatados por Dios para un propósito, y es ser instrumentos de guerra, ¿sí? Él hace la guerra con nosotros solamente somos los instrumentos, y tenemos que ir por esas personas. Hacerle la guerra al diablo no solamente es liberar a las personas endemoniados, sanar a los enfermos, no solamente eso, sino es rescatar a los que están perdidos. Están en tinieblas, hay que sacarlos de las tinieblas, pero eso no se puede sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, en 1 Pedro 2, 9 y 10, la Escritura nos habla de esto, de dónde están esas personas, ¿no? Donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos nosotros, los que ahora estamos en el reino de Dios, los que caminamos guiados por el Espíritu? Estábamos en las tinieblas, a merced del enemigo. ¿Sí me estoy explicando? Estábamos bajo el maligno, ¿sí? Éramos parte de ese reino en contra de Dios, y por esa razón Colosenses 1, versículo 12 y 13 nos hace mención de esto, ¿no? de lo que nosotros tenemos que entender. Las tinieblas y la luz admirable son cosas diferentes. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está hablando de los dos reinos, ¿sí? De los dos reinos. Y exactamente es lo que nosotros tenemos que entender. Para que la gente más que nada, ¿por qué cree usted que la gente se opone cuando se les habla de Jesús? ¿Por qué cree usted? Porque hay una guerra, hay una separación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No es lo mismo. Podemos vivir en la misma casa. Por eso Jesús dijo, los enemigos del hombre estarán en su propia casa. Porque no todos creen, ¿sí? Y sus enemigos son sus propios hijos, su padre, su madre, su hermano, la nuera, la suegra, en fin. Entonces, porque están cautivos por el diablo a su voluntad. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26, la Escritura habla de esta situación. Hay personas que están cautivas. Entonces nosotros, cuando la Escritura habla de cómo debe ser el siervo de Dios y explica, dice que no debe ser contencioso. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos enviados para pelear físicamente, fuimos enviados como instrumentos de guerra de Dios vivo, una guerra espiritual.
Y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí está hablando de la oposición, ¿sí? Los del reino de las tinieblas. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esas personas no conocen la verdad, aunque sean religiosos, aunque vayan a una iglesia, aunque sean pastores, predicadores, no conocen la verdad, por lo tanto no son libres. Y dice la Escritura, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, ¿sí? Las personas están cautivas a voluntad del diablo, aunque quieran. Pueden ir a una iglesia, pueden estar ahí, pero están siendo, Judas Iscariote, ¿era cautivo del diablo, sí o no? Sí, a través de algo que él hacía, de una actividad que él hacía, nunca fue libre, ¿sí? Y mire que anduvo con la verdad y no lo conoció. Sí, maravilloso cuando vemos esto. Mire, no es con quién, dónde estás, sino realmente cómo está tu corazón con Dios. Judas, ¿cómo era? Un traidor, y mojaba su pan en el mismo plato con Jesús. Entonces, y estaba cautivo. Y así muchas personas dicen, es que, ¿cómo puedes decir que yo estoy cautivo? ¿Cómo que yo hago las cosas del diablo? Yo lo hago para Dios. Eso es lo que tú piensas. Pero ¿te lo ha dicho Dios? No, pero me lo dijo fulano. No, Dios te lo ha dicho a ti. ¿Tú piensas que el Dios, el que yo te comparto, está mudo? Mi Dios sigue hablando día a día. Él habla a cada momento. Él está haciendo cosas nuevas. No se quedó hace 2000 años allá sentadito y se quedó mudo. No. Él sigue hablando. Y todos viven del pasado solamente y ya no están en el presente. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue hablando. Pero hay mucha gente que está en un ministerio y piensa que es Dios el que está hablando solamente porque se lo dijo a una persona que dice que también le habló Dios. No. Yo por eso yo le digo a las personas y le digo a usted, el Espíritu Santo de Dios quiere hablar contigo personalmente. Yo soy un instrumento, sí, de Dios, sí, pero te voy a decir algo, Dios también te quiere usar a ti, quiere hablarte directamente. No quiere que solamente tú estés a expensas de lo que dice un hombre, no, de lo que Dios dice. Dios sigue hablando, Dios sigue motivando, Dios sigue haciendo las cosas porque Él es Dios por siempre y para siempre. La guerra contra Satanás no es nueva, comenzó desde antes, ¿se acuerda usted? Por eso Dios dice que somos instrumentos. ¿Por qué dice eso? Porque hay una guerra, hay un enemigo, ¿sí? Primero en el huerto del Edén, en el monte de Dios, ¿se acuerdan? No sé si usted ha leído la Biblia, ya en Ezequiel 28, del versículo 12 al 17, nos habla de la actividad que Satanás, Satanás era el lucero, su nombre era Lucero, y Dios lo puso en el monte de Dios, dice la escritura en Ezequiel 28, del 12 al 17, dice que la escritura que ahí, o sea, Dios lo puso en el monte de Dios, ahí dice, en medio de las piedras de fuego, Él se paseaba. Y esto precisamente lo corrompió, llenó su corazón de maldad. Se corrompió, dice, por tanto que pues era muy hermoso. Su hermosura lo hizo que se sintiera el más, como decimos, el más fufurufu, y se opuso a Dios. Dice, hijo de hombre, dice, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Cómo era Satanás? Perfecto. Por eso le digo algo. Cuando la Escritura dice, cuando Dios dice, sean perfectos porque yo soy perfecto, ¿sabe qué dice la gente? Inclusive pastores, predicadores que se dicen que son enviados de Dios, ¿sabe qué dice? No se puede ser perfecto. ¿Y esa doctrina de dónde viene? De Satanás. Satanás dijo, no se puede ser perfecto, porque él no pudo mantenerse en la perfección. Pero si Dios dice que debemos ser perfectos, es porque Él es perfecto. Y yo, mi deber, mi responsabilidad es buscar la perfección, que quizás no llegue a ser perfecto, eso es otra cosa, pero yo voy a buscar ser perfecto, la santidad también. Entonces dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire cómo era Satanás, y bueno, más bien era lucero. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda, y que los primores de tus instrumentos y flautas
como dice, estuvieron presentes para ti en el día de tu creación. Sí, cuando fue creado. Acuérdate que Satanás no crea, no es un creador, es una criatura. Sí, debemos entenderlo. Satanás no crea nada, no tiene nada, todo lo roba. Él no tiene nada, todo es de Dios, Él lo roba para hacer daño a las personas. Perfecto, dice el versículo que sigue, el versículo 14, 15, 16, 17. Sí, tú querubín grande, protector, así le llamaba a Dios. Yo te puse en el monte de Dios, en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Sí? Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 6, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dios, ahí hubo una guerra, desde ahí empezó la guerra. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mire esto, ahí fue una guerra, y usted sabe la escritura, Miguel, uno de los príncipes del pueblo de Dios, es el arcángel Miguel, fue el que con sus ángeles derrotaron a Satanás y lo lanzaron a la tierra. Y Satanás obviamente fue echado, fue expulsado. ¿Por qué? Desde ahí inició la guerra. Desde ahí se opuso a Dios y siempre ha tenido ese deseo de destruir la obra de Dios. Y desde entonces su plan ha sido, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:10, el ladrón, comparándolo a Satanás, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que Satanás sabe hacer. Hay una guerra. Satanás te quiere matar, te quiere robar todo lo que Dios te da y te quiere destruir. No creas que Satanás, la gente ignorante que hace pactos con el diablo, no saben lo que están haciendo, ¿sí? Porque son ignorantes, caen en la trampa del diablo, los engaña. Él ha sido mentiroso desde el principio porque no ha permanecido en la verdad. Y eso es lo que dice la Escritura. Tiene un odio contra la iglesia especialmente, ¿no? Tiene un odio contra del pueblo de Dios, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo define al anticristo en el libro de Tesalonicenses, cuando dice, el cual se opone y se levanta y se opone en todo lo que tiene que ver con Dios, de tal manera que él se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el anticristo, o sea, esa es su obra, esa es parte de lo que Satanás hace. Satanás siempre, desde el principio, acuérdense, Adán estuvo en el paraíso, Dios lo puso ahí, pero Satanás ya estaba en la tierra. Entonces Satanás, al ver que Dios puso en un lugar hermoso a Adán y a Eva, él dijo, ¿cómo es posible que ahora ya a mí me hayan sacado de la presencia y ahora este está ahí? Y buscó la manera de corromperlo y metió el pecado, fue el diablo. Obviamente el hombre, la mujer y el hombre pecaron, cayeron en la tentación, y por lo tanto pero Satanás siempre ha querido todo lo que se opone a Dios, lo que es de Dios, él se opone, él quiere destruirlo, ¿sí? Lo sabemos. Mire, Dios le dijo a Abraham, más adelante Dios lo llama, usted sabe, pero Satanás también lo ve. Escucha lo que Dios le dice a Abraham, que le va a dar un hijo, y Satanás buscó la forma de cómo, y obviamente manipuló la acción. Y usted sabe, su misma esposa le dijo a Abraham, llégate a Agar para que naciera un hijo que Dios no le dijo. ¿Y sabe por qué ahorita tiene tanto conflicto el pueblo de Israel? Precisamente por esa mala. Pero Satanás ha sido astuto, así ha trabajado por siempre. Él es muy astuto, él trata de destruir la obra. Y cuando, así mismo, él persiguió a Israel para destruirlos. Ahí ve usted la historia. Siempre Satanás quiso. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Israel. Pero una vez que Cristo viene, Cristo vino a eso, a hacerle guerra al diablo. Y vino a destruir su obra. Pero ¿sabe qué? Todavía Satanás no ha sido destruido, está todavía ahí en reserva lo que le espera, pero él sabe que le queda poco tiempo. Y por eso la Escritura dice que sabe que le queda poco tiempo. Pero hay una guerra. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Sí? 12, 17.
Dice, entonces el dragón se llenó de ira. Está hablando de un cuadro de la iglesia, del pueblo de Israel primero, después dice, de ira contra la mujer. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de ella, ¿sí? La iglesia. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted cree que Satanás está durmiendo? ¿Usted cree que el hecho, por eso a mucha gente se le olvida, o mucha gente tiene una mala doctrina, una mala enseñanza? Le dicen, mire, venga a Cristo, y una vez que usted le entregue a Cristo su problema, se acabaron sus problemas, ya no va a tener problemas. Esa es una mentira. Dios sí es cierto, Dios te va a dar la salvación, y Dios te promete vida eterna si caminas en sus sendas, pero la guerra va a empezar apenas. La guerra espiritual va a empezar. Que Dios está contigo. Si es que tú estás cumpliendo, Dios está contigo. Si no, la guerra es continua. No importa lo que hagas o no hagas. Es una guerra que Satanás va a querer destruir tu ministerio, tu llamado, tu familia, tu vida personal, porque él quiere llevarse tu alma al infierno. ¿Sí me estoy explicando? La guerra nunca cesa. Es una guerra continua. Por eso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Pedro 5:8, escribió y le dijo, sean sobrios. A la iglesia le escribió, le dijo, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire cómo lo compara la Sagrada Escritura. Como un león rugiente. Él no está durmiendo. Él no está diciendo, no, pues ese ya va a la iglesia, ya no le voy a hacer nada, ya voy a hacer contra otros. No. Él no anda buscando hacerle guerra a la gente del mundo. Esos, él sabe que son de él. Si tú no estás en guerra, tú no eres hijo de Dios. Tú eres un amigo del diablo, así dice la Escritura, un amigo del mundo, pues. ¿Sí? Pero la guerra es contra los hijos de Dios. Si Satanás no te hace guerra, tú tienes un problema en tu vida, porque no eres hijo de Dios. Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar, al pueblo de Dios. Hay una guerra. Y no es para que te espantes y digas, ay no, pues entonces mejor ya no voy a la iglesia, entonces ¿para qué voy? De todos modos me voy a ir al infierno. No. Sino para que tú sepas que Dios dice, un momento, detente ahí. Yo te llamé para que seas un instrumento de guerra en mis manos. Una saeta. Una espada en mis manos. Eso es lo que para eso te compré con la sangre de mi Hijo amado, te dice el Señor. No sé si lo estás entendiendo. Pero tenemos que hacer guerra. Tenemos que hacer guerra. El enemigo, nuestro adversario, es el diablo. No hay otro. No es tu vecino, no es los fulanos y las autoridades. No. Tu enemigo, mi adversario, tu adversario, es el diablo. Y mire cómo anda. Mi figura es el cuadro que dice ahí que anda como un león rugiente. Dice, buscando a quien devorar. Anda como un león rugiente. Usted ha visto por lo menos, si no ha visto los leones en la vida real o en lo de así, por lo menos en documentales, cómo hace un león cuando está rugiendo y cómo cuando está enojado. Dice que está alrededor del mundo. Cuando subían los ángeles a la presencia de Dios en el libro de Job, también subía Satanás, dice, entre ellos. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y sabe qué dijo? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué? Como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Sí? Si tú eres una persona que vives en santidad, buscando la perfección, Él todos los días, cada instante te está acusando delante de Dios. Mira el que dice que es santo, mira lo que está haciendo. Él es un acusador, así se le llama. Aunque tú estés haciendo las cosas bien, ¿sí? Pero la misericordia de Dios es grande. Por eso tenemos que pedir perdón a Dios continuamente, porque hay un acusador que está ahí. Mira, el que dices que es tu hijo, el que se dice que es tu hijo. Tenemos una guerra, pero muchos no lo ven. Como no se ve, como no hay un documento espiritual que tú digas, ¿sabes qué? Aquí dice que Satanás hoy se presentó a decir que yo era esto. No. Entonces tenemos que entender que hay una guerra. ¿Y cómo se puede uno enfrentar a este enemigo? ¿Cómo? ¿Sí? Mientras tú y yo no entendamos para qué fuimos llamados y escogidos, el enemigo no tiene ningún problema en seguir haciendo con la humanidad lo que él quiere. ¿Sí?
Si tú y yo no entendemos esto, pero tenemos que entender cómo se enfrenta. Dice Lucas capítulo 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22. Vamos a ver qué dice la escritura ahí. Tenemos que entender esto. Dice, cuando el hombre fuerte armado, ¿quién es ese? Ese es el cuadro de Satanás. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, el mundo, en paz está lo que posee. ¿Cómo está ahorita el reino de Satanás? En paz, porque los instrumentos de guerra están durmiendo, no hacen nada. Son todo menos instrumentos. Dios quiere tomar en su aljaba y no está en la aljaba. Por eso el instrumento debe estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y en la dirección correcta, porque es de Dios. ¿Sí? Una saeta tirada que no esté en la aljaba no sirve porque la aljaba está vacía. Entonces tú y yo tenemos que estar en la aljaba de Dios o en el arco de Dios para dar en el blanco perfecto. No sé si me estoy explicando. Por eso el hombre fuerte está tranquilo, dice, porque en paz está todo lo que tiene. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿a qué se refiere? Que tú y yo somos los instrumentos de Dios. Dice, nosotros somos los más fuertes. Debemos ser, si no lo somos, debemos ser los más fuertes que él. Y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué güey? Una guerra tiene que haber. Una guerra. El hombre fuerte está confiado, está tranquilo y dice, no me hace nada. Sí, hay una congregación que gritan y adoran y todo eso, pero no me hacen nada. No me hacen nada, ahí están ellos, sí. Voy, me como una oveja, hago lo que sea con ellos, trabajan para mí. ¿Se da cuenta? Quizás algunos están riendo y no lo toman en cuenta, pero esto es una realidad que usted y yo tenemos que entender. Por eso Dios me dijo, diles que instrumentos de guerra me son ustedes. Instrumentos de guerra. Y si no estamos haciendo guerras porque no estamos en la aljaba del guerrero, que su nombre de guerra es Jehová, Él es el guerrero, Jehová es guerrero. Entonces, si no estamos en su aljaba, o si no estamos en sus manos para que nos pongan el arco y nos dé dirección, no estamos cumpliendo la función, el propósito de lo que somos. Porque somos instrumentos de guerra. Sea que estés en la aljaba, sea que estés en el arco, o estés tirado en la basura, eres un instrumento de guerra. Útil o inútil, pero eres. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso dice también Marcos capítulo 3, versículo 27, hablando del mismo cuadro del hombre fuerte. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esa casa es el mundo. Y para saquearla, para traer las almas a los pies de Cristo, hay que atar al hombre fuerte y quitarle sus herramientas en las que confía. Pero mientras la iglesia duerma, mientras tú y yo que somos la iglesia, no estemos en la aljaba del Señor, en las manos del Señor, o en el arco del Señor, no daremos en el blanco. El hombre fuerte seguirá siendo, el león rugiente seguirá rugiendo, seguirá comiendo las ovejas, destruyendo a las almas, tu familia, tus hijos, tu ministerio, tu economía, la seguirá destruyendo porque tú no le estás haciendo nada. Es una guerra. Dios nos llamó. Cuando Dios llamó y escogió al apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo en Hechos capítulo 9, versículo 15? Hablando de que somos instrumentos. Y nos dice Dios llamó a Saulo y le dijo, ¿sí? Entonces, usted sabe la historia, y ahí en casa tiene tiempo, lea todo el capítulo, cuando la luz del cielo lo enceguece y cae al suelo, queda ciego. Dios le habla a Ananías, que va a ir este hombre, que vaya por Pablo, pues, a decirle. Y dice, el Señor le dijo a Ananías, al profeta Ananías, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías se va poniendo excusas, Señor, él es un asesino, él arrastra, mata a los cristianos, o sea, ¿cómo me mandas a hablarle? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, instrumento, esa palabra es clave, ¿sí? Tómela para usted, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, Dios es específico. Dios dice, tú me eres un instrumento escogido. ¿Para qué? Solo Él lo sabe y te lo va a revelar a ti.
Pero tenemos que estar en el lugar correcto. Sí me estoy explicando, en las manos correctas. ¿De qué sirve ser una saeta pero no estar en la aljaba de Dios? ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos que entender, el instrumento escogido. ¿Y cómo se le hace guerra a este enemigo? Estando, ya le decía yo, estando en la aljaba de Dios, estando en las manos de Dios, en el arco, listo para ser lanzado, pero solamente Dios lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, un instrumento para penetrar en el campo enemigo, eso es lo que tú y yo somos, ¿sí? Para penetrar y hacerle daño al campo enemigo. Y eso es lo que le dijo el Señor allá, o cuando Pablo escuchó, dice en Hechos 26, 18, cuando él está hablando del testimonio de lo que Dios le dijo. Dios le habló a Pablo y le dijo, Pablo, esto y esto y esto vas a hacer. Dice, le dijo, mira, este es el trabajo que vas a hacer, para que abras sus ojos, o sea, de aquellos que están en tinieblas, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, vas a hacer guerra, le está diciendo Dios a Pablo. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le dijo, Pablo, tú vas a hacer guerra, porque vas a sacar a la gente que está en las tinieblas a tu luz, y no vas a entrar nada más a decir, hey, viene por ti ya. No, es una guerra. ¿Sí? No es, cuando tú le hablas a alguien de Jesús, tú estás entrando a un campo enemigo. Mucha gente dice, ya no quiero ir porque todos me desprecian, porque tú no vas preparado, tú vas solo. Cuando vaya el Espíritu Santo contigo, Él es el que convence y redarguye a las personas. Tú y yo no, nuestras palabras, aunque sean de la Biblia. Pero si el Espíritu Santo de Dios va contigo, léelo en el libro de los Hechos, todo lo que dice. Entonces, es una guerra, y por lo tanto nosotros necesitamos estar en las manos perfectas, en las manos del Padre, del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos dé la dirección y podamos penetrar ese campo enemigo y extraer de ahí a los que están cautivos. Dicen, de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Debemos entender pues entonces que estamos en una guerra. Pablo dijo, él entendió, dijo, me envió Dios a hacer guerra. Soy un instrumento en sus manos de guerra. Voy a penetrar a las tinieblas para traerme esa gente a la luz. Voy a entrar al reino de Dios, al reino de Satanás, para traerlos al reino de Dios. Y el Señor le dijo, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santos. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque la gente que está ahí está sin herencia, ¿sí? Y esto precisamente es lo que usted y yo tenemos que entender. Esto es un campo, el mundo es un campo de guerra, un campo de batalla continua. ¿Sí me estoy explicando? Y necesitamos de Dios porque es una guerra espiritual. A Satanás se le llama el hombre fuerte. Es un ser que tiene poder. Es poderoso. Pero le voy a decir algo. El que está con nosotros es todopoderoso. Por eso usted y yo necesitamos estar en la aljaba de Dios, en las manos de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo lo sabía. Ahora, ¿cómo son las armas que necesitamos para hacer la guerra al enemigo? Bien, vamos a ver cuáles son las armas que define la Biblia. Primeramente necesitamos la autoridad de nuestro rey. Si tú no estás sujeto al rey, puedes estar en el reino, pero no servir para nada. Y debemos de entender, tenemos su autoridad. Él dijo en Lucas 10, 19, recuerdan aquella ocasión, aquellos hombres, los discípulos, o sea, los enviados, los 70 que fueron enviados, discípulos y condiscípulos, llegaron emocionados. Señor, no solamente predicamos en tu nombre, sino que los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Y Jesús le dijo, no se espanten por eso, no se maravillen demasiado por eso. Yo vi cómo Satanás caía del cielo como un rayo cuando fue lanzado. O sea, pero les dijo, he aquí, yo les doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. O sea, Jesús advirtió que había una guerra, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Estás haciendo guerra? Entonces no estás en el reino. Tenemos que estar en guerra continua. Por eso es que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro decía, velen y oren, velen, estén atentos, la guerra es continua. Cuando hay un problema en tu hogar, te vas al problema, te enfocas en el problema, pero nunca en el que lo está causando. Y Satanás se está riendo de ti y de mí. Porque dijera que queremos quitar la telaraña, pero no matar la araña.
Todo lo que viene, lo malo, viene de parte del enemigo. Muchas veces Dios lo permite para que tú y yo entendamos que es una guerra. Por eso Dios dijo, aquí Jesús dijo, yo les doy poder, pero el poder y la autoridad vienen a través de su palabra. Yo quiero decirle algo hermoso, pero más adelante se lo detallo bien. Es que sin el Espíritu Santo usted y yo no somos nada. Aunque digamos y gritemos que somos salvos, que somos hijos de Dios, no tiene nada de sentido sin el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida dependiente del Espíritu Santo de Dios, definitivamente. Nadie puede ser testigo de Jesucristo sin el Espíritu Santo. Nadie puede ser testigo de Dios sin el Espíritu Santo. Jesucristo mismo lo dijo. Pero bien, dice en Marcos Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Recuerde usted, esto es autoridad también para la iglesia. Usted debe entender dónde está edificado. Usted debe entender dónde está edificado. Si usted no entiende, usted no sabe ni para qué es, ni qué está haciendo. ¿Qué haces aquí? No sé, me invitaron, aquí estoy, pero no sé ni lo que soy, ni para qué estoy aquí. Y en Mateo 16, 18 al 19, recuerden que momentos antes Jesús había dicho a Pedro, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, y todo lo que le dijo que era un profeta, pues en otras palabras, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, le dijo una pequeña piedra viva, como lo definió él mismo en su epístola allá en Primera de Pedro, una piedra viva, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, que es Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Sí, me estoy explicando. Usted debe entender que cuando el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz, es para pararnos en la roca. Mucha gente puede caminar, pero no estar en la roca. En la roca se está parado, y la roca es Jesucristo. Esa roca que se abrió en el desierto para saciar la sed de millones de personas sedientas. Es el mismo Jesús, es la piedra angular que Dios puso en Sión para caer de tropezadero de muchos, pero para salvación de nosotros. ¿Sí? Entonces, esa roca, dice Jesús, ¿cuándo el infierno no va a prevalecer contra la iglesia? Cuando estás sobre la roca. Dice, he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero los que están en la roca, los que no por ir a la iglesia, no por orar, ayunar, estar en la roca, no, por tener la palabra de Cristo morando en tu corazón y viviéndola, poniéndola por obra, guiado por el Espíritu Santo. Esa es la roca espiritual. Un instrumento que no está sobre la roca no funciona, no sirve. ¿Sí? No sé si usted recuerda la historia en el libro en el Antiguo Testamento, cuando habla en Josué. Ellos habían orado y había caído los muros de Jericó y habían tomado todo. Pero pero de ahí le dijo Dios, ¿saben qué? Obedezcan lo que les voy a decir. No tomen nada del anatema. Por más bonito que lo vean, no tomen nada. Destruyanlo todo. Pero un hombre de los que iban ahí, uno de los guerreros, llamado Acán, dice que vio algo. Un lingote de oro, un manto babilónico, y lo codició. Y dijo, pues ni cuenta se dan, va, lo toma, lo lleva a su tienda de campaña, lo esconde, y para él las cosas estaban bien. No sé, en ese momento no pasó nada, pero Dios todo lo ve. Al otro día fueron a pelear contra Jai, dice la Escritura, y ellos eran menos y no siquiera eran guerreros aquellos. Pero miren lo que fueron. Cuando vas sobre la roca estás firme, estás limpio. Pero cuando ellos fueron, mataron a 6 de los guerreros más valientes santos que había en ese ejército. De tal manera que Josué se entristeció mucho y lloró. Y Dios le dijo, ¿sabes por qué pasó esto? Porque hay un maldito en el ejército, en el campamento. ¿Y quién era ese? Acán. No estaba en la roca. Cuando tú desobedeces, estás fuera de la roca. Tú no estás parado en la roca. Por eso la Escritura dice en Efesios que Él edificó
nos edificó en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas, un ministerio apostólico y profético está cimentado en la roca, porque no hacemos nada de lo que nosotros creemos, sino lo que dice la Escritura y lo que dice el Espíritu Santo de Dios, que escucha. El Espíritu Santo de Dios escucha lo que papá, el Dios Padre, el Elohim, nuestro Elohim, el Yahweh de los ejércitos, está hablando con su Hijo Jesucristo, con nuestro Rey de Reyes, Señor de señores. Está hablando sobre cierto lugar, sobre cierto ministerio, y el Espíritu Santo está ahí oyéndolo. Entonces Él viene y se lo revela a los profetas, para que los profetas se lo digan al apóstol, el apóstol lo diga al pueblo, y el pueblo se entere de lo que Dios está hablando. Viene del corazón de Dios. Eso es un ministerio apostólico. No es lo que sale de mi corazón o de mi mente perversa, sino lo que sale del corazón de Dios para su pueblo. Hoy día estamos en este tiempo, en pleno siglo XXI, y nosotros tenemos que entender que Dios está hablando hoy. No dejó su palabra y ya se olvidó, ahí la dejó. No, por eso cuando el Señor le dijo a Pedro: tú eres una piedra pequeña, tú eres un instrumento pues en mis manos, ¿sí? ¿Qué fue las piedras que usó David para derribar al gigante? Unas piedras del arroyo. Esas pequeñas piedras somos nosotros. Y dice la Escritura, y le dice, sigue diciendo en el versículo 19 de Mateo 16, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ese es el poder y la autoridad. El poder. Te estoy dando esto, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué promesa más hermosa, qué autoridad más poderosa. Pero tenemos que estar sobre la roca, sobre la roca. Y eso es importantísimo que usted lo entienda y que yo lo entienda también. Nuestro rey ya derrotó al hombre fuerte, a Satanás, pero no lo destruyó completamente. No lo destruyó, todavía falta su destrucción. Así que tenemos que entender eso. Mucha gente dice: ¿por qué acerca de que Jesucristo ya lo derrotó? Y así parece decir la Escritura. O sea, sí lo derrotó, pero lo dejó. ¿Sabe por qué Dios dejó a los demonios? Para entrenar a su pueblo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, mire, la Escritura dice: el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero cuando estaba cautivo. Eran esclavos. Ellos nunca habían peleado. Ellos no sabían pelear. Lo único que sabían es cómo se hace, qué cantidad de lodo se necesita para hacer un ladrillo, cuánta paja se le tiene que meter, cuánto fuego. Todo eso sí sabían, pero no sabían usar un arma. No eran guerreros. Y cuando Dios los saca, les prometió una tierra que fluye leche y miel, ¿sí o no? Como a muchos la vida eterna que nos ha prometido, ¿sí o no? Pero no es nada más porque sí. No los transportó en el aire de Egipto a la tierra prometida, no. Les dijo: van a ir aquí, así esto van a hacer. Mire todo el proceso. Dice: ¿qué no es Dios? Sí. Pero ¿cómo podía entrenar Dios a unos, ahora sí como les podemos decir, ladrilleros, y convertirlos en guerreros si no los pasaba por la guerra? Vea la historia. Y así los llevó el Señor. Así los llevó, los fue preparando. Instrumentos de guerra, igual les dijo. ¿Y cómo si no sabemos ni pelear? Y dice que les dijo: de aquí a la tierra prometida, dicen los historiadores, porque yo no sé eso, pero dicen que más o menos son de 11 días en línea recta. Pero Dios le dijo a Moisés: no los voy a llevar por aquí, porque quizás el pueblo al ver la guerra se espanten y se regresen. Yo sé que algunos dicen: ay, no, eso es lo que no me gusta cuando hablan del diablo. Pues entonces usted está de su lado. Usted está diciendo: ay, diablo, no te quiero que te lastimen, no me gusta que hablen mal de ti. Por eso usted no habla del diablo en contra del diablo, no a favor del diablo. Y dice que no se fueron por ahí para que no se espantaran por la guerra, y los tuvo que llevar, y usted sabe lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero qué hermoso es cuando nos damos cuenta que, que Dios nos llamó para ser instrumentos de guerra. Y usted vea, ellos aprendieron la guerra al ver la guerra y se fueron entrenando, y Dios los fue entrenando. De hecho, hubo guerras que ni siquiera usaron ellos ninguna arma para matar. El Señor lo hizo por ellos, pero porque estaban en la roca. En la roca. En Deuteronomio, en un pasaje dice: pueblo loco, ignorante, que tú ignoras a la roca de tu salvación. Bueno, pero eso es, vamos a ir hablando de lo que dice. Mire lo que dice la Escritura. Entonces Jesús ya derrotó a Satanás.
pero no lo destruyó, lo dejó para entrenarnos a nosotros, a los hijos de Dios. Mire, ¿cómo usted puede demostrar que es un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo? Por medio de señales. Si no hay señales en su vida, entonces es una evidencia de que no hay unción en su vida. Jesús dijo en Marcos 16:15 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y hay una coma, quiere decir detente, o sea, a los que creen. Si tú dices que crees en Dios, en Cristo, mire, dice, hay una forma, hay una señal. Dice, y estas señales, el versículo 17, creo que dice, estas señales seguirán a los que creen. Señales, señales. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. ¿Tú los echas? Amén, 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 amén. ¿Hay evidencia de eso? ¿Hablarán nuevas lenguas? O sea, quizás no todos echen fuera demonios. Hablen lenguas. Dice, tomarán en su mano. Y empieza a decir las señales, 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 señales. Evidencias, pues, evidencias de que Dios te respalda. Evidencias de que el Señor está contigo. ¿Sí? Y esto es importante. Y nosotros tenemos que entender que Jesús ya derrotó, pero nos dejó a nosotros para ser instrumentos de guerra, porque la guerra sigue. Jesús se fue y la guerra sigue. El enemigo no fue destruido. Miren lo que dice la Escritura en Colosenses 2, 14 y 15, hablando de lo que lo que Jesús hizo en la cruz, lo que sucedió. Dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades. Dice, o sea, está hablando de Satanás y sus principados, sus potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre todo. Venció a la carne, venció al pecado, venció al mundo, venció al diablo y a sus demonios y a la misma muerte. Miren lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Y ahí precisamente vemos, y mucha gente se va en la finta y dice, aquí dice que ya Jesús lo destruyó. Entonces Satanás no existe para usted. A Satanás le conviene que usted piense eso. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Sí? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino para destruir el temor a la muerte, para que por eso el apóstol Pablo cuando decía, y mucha gente de verdad da risa, porque cuando tú lo entiendes dices, y yo también lo hice. Muchas veces, mucho tiempo, yo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a la hora de ay Dios mío, nomás una fiebre le viene a decir, Señor, sálvame. Tiene miedo de morir, porque no sabe dónde va a ir. ¿Sí? Pablo lo decía por convicción, decía, yo si en este momento muero, yo sé dónde voy a aparecer, pero usted me muera, ay Dios mío, quizás, y si aparezco en el infierno, porque no está seguro no es que no esté seguro de salvar, no está seguro porque no está viviendo en santidad, en comunión con Dios. Y esto es muy hermoso cuando nosotros estamos, pero debemos ser instrumentos de Dios, pues para eso fuimos llamados. Y tenemos una guerra. Recuerde que Dios dice que somos instrumentos de guerra, o sea, soldados del ejército de celestial. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, en 2 Timoteo 2:4, le decía, acuérdate que eres un militar celestial. O sea, le decía, perdón, dice, ninguno que un militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Dios. Dios nos tomó por soldado. Instrumentos de guerra me son. Un soldado es un instrumento de guerra. ¿Sí? Listo, tiene que estar preparado, ha sido perfeccionado para entrar. Usted lo puede ver en lo terrenal. Hay soldados de un rango menor, ahí sí. Fuerzas especiales, fuerzas élites, fuerzas no sé qué. Y así en el reino de Dios. Hay soldados, pero todos son soldados. Pero imagínense un soldado, uno que diga que es soldado y no tiene ni siquiera ni la ropa de soldado. Y por eso la Escritura dice en 2 Corintios 10:3, o sea, habla de las armas. Habla de armas, o sea, un soldado tiene armas, tiene los que fuimos llamados para ser instrumentos de guerra, tenemos los elementos para pelear.
Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, físicamente, no militamos según la carne, no somos soldados para pelear contra el vecino, si no fuéramos a un ring y ahí entrenamos por años hasta que podamos y peleamos con los que se nos pongan o a la lucha libre, qué sé yo. No, no se trata de eso, sino que es una guerra espiritual. Por lo tanto, las armas son espirituales. Y dice, porque las armas de nuestra milicia, militares, instrumentos de guerra. Usted yo sé que se está poniendo a decir, yo no soy militar. Pues enlístese ya. Enlístese ya. Porque en el reino de Dios no hay espectadores. Hay personas que son activas, son soldados. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son intelectuales, no es sabiduría humana, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas destruyen fortalezas, argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero estas armas, escúcheme amado hermano, estas armas son para beneficio del guerrero, del instrumento de guerra. Esto que está hablando este versículo, ya una vez lo expliqué creo, si no, cuando tenga la oportunidad le comparto esto. Estas armas de nuestra milicia, estas que habla aquí en 2 de Corintios 10:4, no es la misma que se necesita para hacer guerra al diablo. Esta es una guerra personal. ¿Sí? ¿Sabe dónde se levantan las fortalezas? Nosotros, de lo que nos hicieron, de lo que nos dijeron, de lo que vimos. Esas son las fortalezas que se levantaron. Los traumas se llaman, bueno, todo eso. ¿Cuáles son los argumentos? Lo que tú les diste, los elementos que tú le diste al diablo, o a la gente, o a los mismos hermanos para que te ataquen. Esos son argumentos. Y ahí Dios dice que nos dejó las armas, sí, cierto. Y dice, la altivez es el orgullo, la rebelión, que siempre el corazón perverso. Y esas son contra eso. Esas armas que está hablando ahí es para destruir en la vida personal del instrumento eso, y pueda estar libre para poder. Por eso es que la escritura dice en 2 de Timoteo 2:22 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, para eso sirven esas armas, para limpiarnos. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, fíjese, santo, útil y disponible. Un soldado debe tener estas 4 características. Si un soldado no las tiene, es porque sus armas no las ha activado en su vida, y tiene fortalezas, tiene argumentos y tiene orgullo, rebelión en su corazón, porque no ha usado las armas, no las conoce, no sabe cómo usarlas. Esas que les mencioné no son armas para guerrear contra el diablo, esas son armas para guerrear con nuestra propia personalidad. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, perfecto. Entonces, por eso precisamente es lo que nosotros tenemos que entender muchas cosas. Esta es la armadura que usted y yo necesitamos como instrumentos de guerra. Miren, esto. Después de habernos limpiado de esto, que no me metí en el tema porque no es el punto, pero si usted Dios lo permite, más adelante lo haremos. Mire Efesios 10 al 17. Ahí está la armadura que usted y yo necesitamos para pelear contra el diablo. Usted no puede hacerle guerra y decir, yo me peleé con el diablo en la madrugada, en el tal cosa. Ni siquiera ha sacado sus argumentos. Una persona soberbia, arrogante, ¿cómo puede? El diablo nomás, ni siquiera la mano le pone a decirlo, ahí lo tiene, ahí está peleando solito este pobre. Dice, ¿para qué? Es mío. Corazón lleno de orgullo, de soberbia. ¿De qué le sirve? No. Entonces dice la Escritura, después de que una persona esté libre de aquello, viene y dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Necesitamos fortaleza del Señor y en el poder de su fuerza. ¿Recuerda usted lo que esto significa? Que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. Eso es. Entonces aquí entramos en el detalle de las armas, de la armadura que necesitamos como instrumentos. Mire cuál es la armadura. Dice, vamos a ir de todo 10, 11, 12 hasta el 17, por favor. El 11, ¿qué dice? Vístanse de toda la armadura de Dios. Wow. ¿Es usted militar o no? Entonces tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo.
para entrar en guerra necesitamos la armadura. Si no, mejor no te metas, quédate ahí porque de todos modos vas a ser destruido. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la suegra, no es contra la nuera, no es contra el vecino, no es contra el patrón, no, sino contra principados, contra potestades. Mire el rango, los rangos de gobierno del diablo. Dice principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo, tremendo. Ahí está sus principados, sus potestades, sus gobernadores y sus huestes. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Por qué nos va mal cuando viene algo? Porque no tenemos la armadura. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo contrario de firme es enfermo. Pues no tiene nada, no tiene armadura. ¿Sí? Dice, estén pues firmes, no enfermos, débiles, no, dice firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque el que conoce la verdad lo hace libre, es una persona libre, quiere decir, ceñidos vuestros lomos con la verdad, siendo libres, que no tenga el diablo ni las personas argumentos para atacarme. Dice, y vestidos con la coraza de justicia, viviendo en la santidad, en la obediencia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, compartiendo el pan con los necesitados. Mire, estas las características, ya llevamos 3. Sí, versículo dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. Escúcheme bien, amado hermano. La fe no es decir, yo declaro en el nombre de Jesús que está sano. Hay una fe que es un don, pero esa no me sirve para salvarme. Esta fe sí. Esta fe que viene por tener una relación con Dios. Él me dice que sí y que no. Dios me dice a mí que sí y que no. El que tiene fe no miente. Voy a decirle algo. Si alguien se acercó a Dios, Dios es el soberano, y tiene un problema en su vida, una enfermedad, una situación difícil, viene a Dios y Dios le dice, sí, yo soy muy misericordioso, sigo caminando en el Señor, pero el problema sigue. Yo no le voy a decir a las personas, ¿saben qué? El Señor me sacó de esa situación cuando todavía no he salido, porque eso sería mentir. Si yo sigo enfermo, es porque Él tiene un plan maravilloso para mi vida. No voy a dar testimonio de lo que tenía o de lo que tengo. Voy a dar testimonio de Jesús, como hizo Lázaro. Lázaro testificaba de Jesús, no le decía, yo les vengo a testificar que soy sano y lleno de llagas. No. Yo vengo a testificar de Jesús, que Jesús es bueno, que Jesús es el que murió en la cruz por ti y por mí. Eso es fe. Es decir, yo estoy sano porque la ropa cubre mi lepra. No, estoy mintiendo, no estoy sano. Mire, estoy enfermo, pero yo creo que Dios puede sanarme si quiere. Y si no, yo seguiré, pero yo daré testimonio de Jesús. Eso es fe. Eso es fe. ¿Con qué? Dice el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Satanás está lanzando dardos de fuego todos en todo momento. Y tu fe genuina, tu fe, la que no basa las situaciones, o sea, no condiciona. La fe no condiciona. Si Dios no me sana, quiere decir, no. Vivo es por Él, muero es por Él, sano es por Él, enfermo es por Él. Por eso dejó en la Biblia los ejemplos. ¿Cómo estaba Timoteo? Enfermo. ¿Tenía fe? Claro, él predicaba de Cristo. Él no decía, yo creo que mañana voy a amanecer sano. No. Pablo estaba enfermo, era un hombre de fe. Sí. Entonces no tiene que ver nada la sanidad con mi fe, sino mi firmeza en el Señor. Por eso, y ya vamos 4 cosas. La fe, el escudo de la fe. Porque si un guerrero sin escudo no tiene protección. Versículo 17 dice, y tomen el yelmo de la salvación. La esperanza. El yelmo es lo que cubre la cabeza. Por eso dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. Una renovación de la mente. ¿Sí?
El yelmo de la salvación y el otro dice, y el 7, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú no tienes esa armadura, no eres un instrumento útil. Eres un instrumento, pero inútil. Mire, 4 características tiene el instrumento. Honra a Dios, es santo, vive en santidad, es útil, está en el lugar correcto. Y es, el número 4 dice, disponible, dispuesto. Lo contrario de eso, es un instrumento, pero para deshonra, perverso, inútil, y no tiene disposición, todo el tiempo excusas. No puedo, no tengo, ¿sí? Dios dice, vístanse de esa armadura. Son instrumentos en mis manos. Yo los escogí como instrumentos de guerra. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Eso es lo que le decía hace un momento. La cita que le estaba diciendo del instrumento, como debe ser. Dice en la Escritura, pero el fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Así están sellados los instrumentos de Dios. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la esencia de un verdadero hijo de Dios, un instrumento escogido por Dios. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o instrumentos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero explica el Espíritu Santo. Así que, recuerden, ahí ya le dije, eres instrumento, pero un instrumento que no le sirve a Dios, está tirado, está en un lugar equivocado, está lleno de sarro, está endeble, no tiene fuerza. Dice, ¿para qué lo pongo en el arco si no va a llegar ni siquiera? Debe tener ciertas características la saeta, así me estoy explicando, el instrumento. La espada tiene que tener filo, tiene que cortar. No sé si me estoy explicando. Entonces así usted y yo debemos ser instrumentos, pero estar en el lugar correcto, en la aljaba del Señor, en las manos del Padre y en el arco para dar en el blanco, pero estar bien. El guerrero sabe qué saeta sirve, la que no sirve la va a tirar. Tiene características y por eso dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Maravilloso. Lo más importante, todas las batallas que ganaron los hombres de Dios fue porque el Espíritu de Dios estuvo con ellos. Así lo dijo Jesús. Ya le decía yo, mire, primero tenemos la autoridad que Dios nos dio. Debemos de entenderla. Debemos estar sobre la roca. Por eso cuando Jesús habló allá en Mateo dijo, el que oye mis palabras y las pone por obra, les voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que el que oye las palabras y las pone por obra, está edificado en la roca. Dice que vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron lluvias, las aguas se desbordaron y la casa quedó firme. La guerra fue, pero el valiente, el guerrero, el instrumento de Dios quedó firme. No le pasó nada. No quedó enfermo, no se cayó como la otra que no hicieron caso. Es eso el fundamento. Ese es el fundamento que tú y yo necesitamos para poder estar firmes. Por eso, ese es el número uno. Ese es el poder que Jesús dijo. Yo les doy poder y autoridad. O sea, ya dio la autoridad, pero no es nada más por ir a la iglesia. Es que yo ya le hago guerra al de cuidado, tú no sabes. Satanás dice, está chiquitillo, está empezando apenas y ya me está queriendo hacer guerra. Le voy a dar un sustito y ya después ya ustedes los ven en lo peor que antes, porque no les enseñan la verdad, no les dicen qué tenemos que hacer. Una persona que acepta a Cristo no es que ya tiene que hacer guerra, ya hay que explicarle dónde llegó, lo que tiene que hacer, su proceso, y cuando él entienda esto, apenas, de que puede hablar de Cristo, sí puede hacerlo. Pero tenemos que entender que nuestra meta es estar en la guerra. Y por eso, hermanos, Jesús, sin el Espíritu Santo, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, dice la Biblia, ¿sí? Jesucristo es Dios mismo, hecho carne, ¿sí? Y Él mismo
No hizo nada solo, ningún milagro, ninguna sanidad, no le abrió los ojos al ciego porque quiso. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, lo hizo. Si el Espíritu de Dios no hubiese estado con él, no hubiera hecho nada. Entonces de nada sirve ser hijo de Dios si el Espíritu Santo de Dios no está sobre ti. Hay tres cosas que el Espíritu de Dios hace. Tiene que estar en ti, contigo y sobre ti. Así dice la Biblia. Pero eso lo vemos más adelante. Ya les compartí el mensaje también. Debemos entender esto. Dijo Jesús en Lucas 4:18. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Miren lo que dice. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Unge. ¿Sí? No son dones. Aparte son los dones que da el Espíritu Santo. Esto es la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido con el propósito de dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Hizo algo Jesús sin el Espíritu Santo? Nada. Todo lo hizo por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Por eso él allá en Lucas 24, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto. Señor, pero tú ya soplaste sobre nosotros y nos dijiste, recibe el Espíritu Santo. Lo que ustedes recibieron fue unción. Porque la unción le da autoridad a las personas, les da para hacer milagros. Pero la presencia te guía, te dirige. La diferencia entre la unción y la presencia, el Señor me lo mostró en una visión. El Señor me dijo esto. La unción es buena, pero muchos no la entienden. ¿Y sabe qué hace? Se depravan, se corrompen por la unción. Entonces la unción de Dios es buena, pero tengo que ir con la presencia. Por eso es el ejemplo cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo no voy a ir contigo, mi ángel va a ir contigo. O sea, le dijo, mi unción va a ir contigo. Y le dijo, Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me muevas. Y mucha gente hace lo contrario de Moisés. Ahí van con la unción. ¿Y saben qué es la unción? Por eso ve usted en la Biblia que dice que aquellos le van a decir, Señor, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy un evangelista, yo gané muchísimas almas, tuve una super mega recontra grande iglesia. ¿Sí? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve si la presencia no estuvo contigo? La presencia te dice la voluntad de Dios actual, no pasada, la actual, la voluntad. ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Sigue siendo la misma voluntad, pero Dios te dice hoy lo que tú tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Yo no hago lo que yo quiero hacer, hago lo que el Señor me dice. Hablo cuando el Señor me dice que hable. Y eso precisamente no quiere decir que yo soy una persona perfecta. No, jamás piense eso. Soy un ser humano con errores, debilidades y todo lo demás. Pero ¿sabe una cosa? El Espíritu de Dios es real, es hermoso, es maravilloso. Por eso cuando Él viene transforma vidas. Y Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando venga el Espíritu Santo pueden ser testigos. Nadie puede ser testigo de Jesús si no está el Espíritu Santo de Dios con él. ¿Sabe cuál es ser testigo de Jesús? Lo que está hablando Jesús ahora. Así dice el Señor. No es un don de profecía, no. Es una comunión perfecta con Dios continua. Y yo le digo algo. Esas son las cosas, la armadura, lo que nosotros necesitamos como instrumentos de Dios. El Señor me dijo y te está diciendo a ti ahora, instrumento de guerra me eres. A cada uno de nosotros, instrumento de guerra. Te mandé para que tú establezcas mi reino en la tierra, pero tienes que hacer guerra, porque ese lugar, así como la tierra prometida, ¿sabe quiénes estaban en la tierra prometida? Los cananeos, los filisteos. La tierra prometida no estaba desocupada, estaba llena de gente, de guerreros también. Y cuando el pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer? Conquistar cada lugar. Lo tuvo que conquistar. Y así nosotros, la tierra prometida, Dios me va a dar la vida. Conquista tu territorio, conquista y establece el reino de Dios. Establece el reino de Dios. Eso es lo importante. ¿Sabes cuál será el fin de Satanás? Pero todavía no, todavía falta. Apocalipsis 12, versículo 9, nos habla del fin de Satanás, donde nosotros tenemos que entender
que sí Satanás va a ser destruido, sí, no lo podemos negar, porque así está escrito, dice Apocalipsis 12:9, y ahí dice, precisamente está hablando de lo que va a suceder, de lo que va a suceder en el momento que Satanás sea echado al lago que arde con fuego y azufre. Ahí será el fin de Satanás, lo sabemos, ahí está escrito. Entonces nosotros tenemos que entender que mientras estemos aquí, mientras tú y yo estemos en esta tierra, tenemos que entender que fuimos llamados para ser instrumentos de guerra en las manos de Dios. ¿Estás en las manos de Dios? ¿Estás en la aljaba de Dios? Y si no, hoy te puedes acomodar. Entiende esto. El fundamento del Señor está firme. Primero libera, pídele a Dios que le toma las armas de nuestra milicia. Primero derriba las fortalezas que hay en tu vida. Cada fortaleza que hay en tu vida es como un bloque, un tabique. Aquellas palabras que te dijeron, eres un tonto, no sirves para nada, nunca vas a ser feliz. Cuando te cases esto te va a venir. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Y todas esas palabras se quedaron, y cuando te viene algo dices, ay, yo me acuerdo. Quiere decir que tienes una fortaleza en tu vida. Y tiene que ser destruida por el poder de Dios. Tienes que derribarla en el nombre de Jesús y levantarte. Tomar la palabra. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Los argumentos, las cosas que hiciste. Dice, no, es que otra vez yo hice tal cosa y por eso, de verdad, cuando quiero hablarle, quiero decirle, me acuerdo de aquello. Son argumentos que el diablo usa y te dice, no, tú quieres, ¿dónde vas? Si tú hiciste esto. ¿Cómo le puedes hablar a aquella persona que está tomando el alcohol o en la prostitución si tú también lo hiciste? O también lo estás haciendo, y esos son argumentos. Y la altivez es el orgullo, la rebelión. Por naturaleza somos seres orgullosos. Cosas que están en el corazón, empieza a destruirlas. Todo lo que hay, nosotros de tanto orgullo hay que no sabemos perdonar. No, me la hicieron, me la pagan. No, ¿cómo puedo olvidar si me hizo tanto daño? Y eso nunca te va a permitir, ni siquiera solamente ver el reino de Dios, pero no entrar. Hoy te digo esto de parte del Señor. Fuiste llamado para ser un instrumento de Dios, para honra. Para eso fuiste llamado, pero quizás estés en deshonra. Pero hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes decirle al Señor, perdóname, Señor. Yo no sabía esto. Esta verdad que tú me hablaste hoy me abre un panorama. Y si tienes dudas sobre esto, escríbenos. Manda un mensaje y podemos contestarte con todo nuestro corazón y juntos aprender. Y juntos ser ese ejército que Dios salvó, que Dios llamó para establecer su reino en la tierra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de sabiduría, que les abra el entendimiento y que les dé un corazón sensible para que esta palabra no vaya al bote de basura, sino se quede en ti plasmada y cimentada y te haga crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Que el Espíritu Santo de Dios te guíe, te ayude, te fortalezca, y este mensaje no haya sido en vano, sino que traiga bendiciones a tu vida y a tu familia, a tu ministerio, en todo lo que estés, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.